¿qué es una tarjeta de expansión? Una tarjeta de expansión a mí me gusta verlo como una especie de interfaz, que es el punto de unión entre ese mundo exterior y el mundo interior del ordenador. Una tarjeta de expansión es un tipo de dispositivo, dice aquí, esto lo he sacado de la Wikipedia, con diversos circuitos integrados, chips y controladores. Todo esto es lo que es la electrónica en sí. Es decir, son los propios circuitos electrónicos que, insertada en su correspondiente ranura de expansión, sirve para expandir las capacidades de la computadora a la que se inserta. Quizá no es una muy buena traducción, pero lo que sí nos hace ver es que es una tarjeta que está construida, evidentemente, con chips y electrónica, que tiene unos puertos por los que, por aquellos en los cuales se comunica la tarjeta con el ordenador. ¿Y qué puertos conocemos? Bueno, fijaros que aquí me viene Peripheral Component Interconnect, perdonad, que es PCI. Es un puerto que está en desuso. Raro es ver ya alguna placa base con este puerto, pero bueno, todavía se sigue incluyendo porque existen todavía tarjetas, hay fabricantes que bueno, pues deciden mantener este puerto. Es un puerto, ya sabéis que bueno, pues utiliza una tecnología en paralelo. PCI Express, ya sabéis que tenemos diferentes tipos de PCI Express. Vamos a buscar PCI Express y fijaros aquí en imágenes, vamos a ver, bueno, aquí esta quizá no es la mejor, vamos a ver, esta me viene bien. Aquí tenemos PCI Express de 1, PCI Express de 4 y tenemos PCI Express de 16, ¿vale? Es los diferentes tipos de PCI Express que tenemos. Aquí tenemos una placa en la que veis, tenemos PCI con PCI Express de 1 y PCI Express de 16. En este tipo de puertos es donde, por ejemplo, nosotros integramos nuestras tarjetas gráficas, en el caso que queramos ampliar. De la definición de una tarjeta de expansión, bueno, pues que realmente sirve para expandir o bueno, para ampliar las capacidades de nuestro ordenador. ¿Siempre es así? Bueno, no siempre. El caso de las tarjetas gráficas que acabo de mencionar es el caso en el que nosotros en los ordenadores, luego veremos, vienen ya integrados con una tarjeta gráfica. Antiguamente venían en placa y ahora ya vienen en micro, pero el ordenador, es decir, una vez comprando el microprocesador con la placa base, sabéis que la propia placa tiene un puerto o varios puertos de salida al monitor, con lo cual no necesitamos una tarjeta gráfica y la gente se compra una tarjeta gráfica. Aquí hay que ver por qué la gente se compra una tarjeta gráfica y cuándo merece la pena y qué tarjeta gráfica habría que comprar para dependiendo lo que necesitemos. Y luego aquí hay otro puerto que es el puerto AGP. Este puerto es un puerto que está completamente en desuso. Sabéis que las antiguas tarjetas gráficas iban por este puerto, precisamente. Bueno, esto es puerto gráfico acelerado, es una ampliación de PCI, porque PCI no funciona con tarjetas gráficas porque es un puerto de baja velocidad con respecto a AGP que ampliaba ese rango de velocidades de transmisión. ISA es un puerto antiquísimo. Eh, Aquí os podría decir que esto ya no, esto sí que está completamente en desuso, pero bueno, pues que siempre nos viene bien saber. Siguiendo un poco con esto, ¿qué tipos de tarjetas de expansión existen, ¿no? Si lo vemos como una interfaz. Bueno, pues tenemos diferentes tipos de tarjetas, ¿no? Aquí veis, nos habla de una tarjeta como una especie de interfaz, como un puente de unión entre diferentes sistemas o diferentes tecnologías al ordenador, ¿no? Es lo que vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, tenemos tarjetas de red, que yo no voy a hablar, pero bueno, tenemos las tarjetas de red, ya sabéis que la placa base ya viene con una tarjeta de red. ¿Cuándo poner otra tarjeta de red? Bueno, pues porque puede que haya aplicaciones en las que yo necesite tener dos redes diferentes conectadas a un ordenador o porque la propia tarjeta de red que viene en mi ordenador se ha estropeado y necesito comprarme otra, ¿no? Tarjetas de sonido, igualmente, ya vienen integrados en placa, no se suelen comprar. Antiguamente sí que eran tarjetas que se añadían internamente en el ordenador, pero actualmente las vais a reconocer como interfaces de audio y suelen venir, son externas y suelen venir pues en una cajita
bueno, pues con los diferentes conectores de entrada y de salida. Bueno, pues muy típico, por ejemplo, para hacer un home studio, ahí sí que no lo necesitaríamos, pero en realidad para el uso normal que damos no es necesario, es decir, para escuchar vídeos, escuchar música, tenemos más que suficiente. Tarjetas capturadoras de vídeo, estas son tarjetas que servían antiguamente para, bueno, pues para ver televisión en ordenador ya, o hacer streaming. Estas tarjetas ya ahora mismo a nivel de usuario no se suelen utilizar. Tarjetas gráficas, que luego hablaremos un poquito más por encima. Bueno, pues estas son los tipos de tarjetas de expansión. Hay muchas más. Por ejemplo, tenemos tarjetas de expansión de puertos como USB para ampliar los puertos que tiene un ordenador. Entonces, bueno, no sé si veis un poco lo que os decía. ¿Qué tenemos? Puertos. Perdón, tenemos tarjetas de expansión. A ver, luego este me sale. Bueno, nada. Tarjetas gráficas. Bueno, vamos a ver. ¿Realmente necesitamos una tarjeta gráfica actualmente? Pues la realidad es que no. Fijaros que las tarjetas gráficas antiguamente y ahora ya vienen integradas. Antiguamente venían integradas en la propia placa base y ahora ya las encontramos en los procesadores. Fijaros, las tarjetas gráficas integradas ya no se incorporan en las placas bases desde hace más de 5 años, ¿no? Fijaros que dice que actualmente los procesadores i3, i5, i7, ya estamos hablando Pentium Celeron, incluyen algún modelo más o menos potente de Intel HD Graphics. Los Xeon, que son de alto rendimiento para servidores workstation, no las llevan, ¿vale? Más cosas. Vamos a ver las partes de una tarjeta gráfica. Esto para mí es importante. De hecho, fijaros, estas flechas están mal, ¿vale? Esto que indica aquí VRAM, este es el RAM DAC. Y estos chips que veis aquí, lo voy a ampliar un poquito. A ver. Fijaros, esto es el RAM DAC, ¿vale? Aquí está mal en este dibujo. Y esto que veis aquí, estos chips que veis aquí, son las memorias, las VRAM, que son unas memorias, bueno, parecidas a la RAM, pero con otras funcionalidades que para las tarjetas gráficas les vienen muy bien y son necesarias. Y aquí tenemos este chip, esta tarjeta es una tarjeta un poco antigua, ¿vale? Este chip que veis aquí, esta es la GPU. El puerto evidentemente es AGP, o sea, con eso ya vemos precisamente que es una tarjeta antigua. Y por si alguno se pregunta qué es esto que hay aquí, bueno, pues esto es para si querías en un futuro ampliar la memoria de la tarjeta gráfica. Entonces tú comprabas estos chips y los insertabas. Vamos a ir viendo qué es la GPU. La GPU es el procesador gráfico que es el necesario para que realice todas las operaciones para que los gráficos se muevan. Para videojuegos, bueno, pues gráficas en 3D, que tengamos, bueno, todo ese tipo de procesamiento, que es un procesamiento matemático que a los ordenadores le cuesta bastante, lo tenemos resuelto con este tipo de micro, que son micros en paralelos, que funcionan a la vez y lo que permiten es, bueno, hacer pequeños cálculos pequeñitos. Las VRAM, bueno, podemos decir que la VRAM es a la GPU, al procesador gráfico, lo que la RAM a la CPU. Estas tarjetas gráficas, aquí vemos un ejemplo, hay un modelo de Nvidia, de la GTX 1080 Ti, que utiliza 11 gigas. Realmente los datos que se ven, que se introducen en la memoria RAM, es lo que realmente estamos viendo en pantalla. Entonces, una de las conclusiones que podemos sacar es, cuanta más memoria tenemos, más píxeles podemos visualizar. Con lo cual, no sé si os acordáis del término de resolución, la resolución que es el número de píxeles que podemos tener en pantalla, depende de esa memoria. Entonces, fijaros, bueno, estos son los chips de VRAM, ¿vale? En una tarjeta un poco más modernita. Eh, Aquí nos dice, ¿no? ¿Cuánta memoria de vídeo necesitas para jugar?
Bueno, pues depende de la resolución. Fijaros, si quiero jugar con resoluciones inferiores a 1080, bueno, pues no hay problema. Con una tarjeta gráfica con 2 gigas es suficiente. Hombre, lo normal ahora es que vosotros vais a estar jugando entre 1080 y 1440, entonces fijaros que entre 3 y 4 gigas tenemos suficiente. Pero ¿qué pasa si queremos pasar esa barrera y queremos irnos a los 4K? Bueno, pues fijaros, tenemos que irnos a tarjetas de 6 gigas. Volviendo aquí, ya hemos visto GPU, VRAM y ahora vamos a ver lo que es el RAM DAC, que bueno, no es algo difícil, el RAM DAC nada más que es una especie de convertidor de digital analógico, ¿vale? Y utiliza una pequeña memoria, guarda una serie de información para generar las señales. ¿Por qué necesitan las tarjetas gráficas el RAM DAC? Por ejemplo, os voy a poner aquí, esto ya es un poco, bueno, cómo funciona un controlador de VGA. Esto es un pequeño controlador de VGA implementado a través de una FPGA, que es un chip en el cual se puede implementar hardware en su interior. Y fijaros, tenemos una serie de señales. En este caso, no sé si reconocéis este puerto, el puerto VGA. Fijaros, tiene una serie de pines que van numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y del 11 al 15, ¿vale? Por eso se llama DB15, como ya vimos en clase en su día. Más, entonces, fijaros, 1, 2 y 3 es rojo, verde y azul. Aquí nosotros jugamos con una señal analógica que va de los 0 a los 0,7 voltios, ¿vale? Y luego tenemos una serie de puertos que son tierra y dos señales muy importantes. Estas dos señales es sincronización horizontal y sincronización en vertical. Entonces ahí se forma una forma de onda cuadrada en la que sirve para ir dibujando la señal en el monitor. Más cosas. Ahora, me gustaría ver algún detalle más de lo que son las tarjetas gráficas. Lo primero sería ver qué es el GPU switching. Es un mecanismo que utilizan los ordenadores con varios controladores gráficos. Y esto es para maximizar el rendimiento gráfico. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, pues realmente lleva el control el Norgridge. No sé si os acordáis de este chipset que lleva un poco las comunicaciones entre CPU, GPU y RAM. Entonces, fijaros, el puente norte recibe la entrada de señal a través de un bus interno. El puente norte pasa la entrada a la CPU a través del FBS, del bus que lleva la CPU, que es el bus principal, el frontside bus. La CPU ejecuta la aplicación o tareas que tenga que ejecutarse. Estamos hablando del controlador de tarjeta gráfica para decidir, bueno, pues qué GPU debe utilizarse. La CPU devuelve el comando por el puente norte, el comando al núcleo a la GPU correspondiente y el núcleo de la GPU procesa el comando y devuelve los datos renderizados al puente norte. Muy bien. Bueno, pues esto sería el proceso que sigue ese GPU switching. Esto no entraría en el examen, pero sí que es necesario que lo veamos. Luego, FDI, vamos a ver otro tipo de buses importantes, ¿no? En este caso vamos a ver lo que es el FDI. El FDI es un bus, significa Flexible Display Interface y es un bus que surge del hecho de tener una tarjeta gráfica integrada en el propio procesador. Ahora necesitamos llevar los gráficos desde ese elemento a la pantalla. Por tanto, se lanza, hay un bus que lleva esos datos al puerto, ¿vale? Es el FDI, por si lo veis en algún manual de placa. ¿Qué aplicaciones tienen las tarjetas gráficas? Bueno, lo más evidente y por las que todo el mundo las conoce es para jugar, pero a nivel empresarial se utilizan para muchas más cosas. Entonces, fijaros, nosotros tenemos unas librerías, una arquitectura y librerías creadas por NVIDIA que se llama CUDA, que sirven para realizar computación en paralelo. Además, aquí, bueno, pues aquí os traigo un poco qué aplicaciones podemos tener con CUDA y fijaros que nos dice que, bueno, pues las GPUs están cobrando cada vez más importancia por su gran potencia de cálculo, escalabilidad y, por supuesto, bajo costo. Me permite de tal manera que yo puedo comprar un ordenador, vamos, fijaros,
lo que estoy comentando. Puedo tener un ordenador con varias tarjetas gráficas que funcionan como procesadores de cálculo, no para visualizar información, sino para procesar. Y esto evita costes a empresas que necesiten realizar muchos cálculos en paralelo. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el aprendizaje automático en redes neuronales, lo que ahora es conocido como deep learning, pues es necesario una capacidad de cómputo muy grande que o bien podemos alquilar servidores para realizar esos cálculos o bien podemos comprar un PC con varias tarjetas. Es verdad que estamos hablando de presupuestos pues a lo mejor de 6.000, 7.000, 8.000 euros comparados con servidores que bueno, pues nos puede costar muchísimo más y necesitamos tener pues bueno, pues en armarios, en racks, necesitamos comprar un rack, bueno, pues necesitamos otro tipo de cosas. Bueno, para finalizar, me gustaría enseñaros algunas de las aplicaciones que se pueden realizar con CUDA. Estamos hablando de simulaciones. Es algo que, bueno, no solo la tarjeta gráfica sirve para mover gráficos, sino que también podemos realizar simulaciones pues físicas, podemos realizar simulaciones de elementos en movimiento, modelos matemáticos para predecir cosas, como por ejemplo los modelos matemáticos para el tiempo. Y para todo ese tipo de funciones se pueden utilizar las tarjetas gráficas. Bueno, pues nada, eso es todo por hoy. Muchas gracias.